Entonces, sin mayor preámbulo, el Congreso Hispano-Canadiense le da la bienvenida a este espacio, explorando las necesidades de los jóvenes latino-hispano-canadienses. The Canadian Hispanic Congress welcomes you to this exploration of some of the needs of Hispanic Latino-Canadian youth. Con mucho gusto, primero le damos la bienvenida a la señora Monique Forster, presidenta del Congreso Hispano-Canadiense. We now welcome Monique Forster, President of the Canadian Hispanic Congress. Por favor, Monique. Monique, te recuerdo que vas a tener que activar tu micrófono. Muchas gracias, Bernardo. Primero empezamos con el reconocimiento de la tierra y debemos reconocer nuestra deuda de gratitud con quienes estuvieron aquí antes que nosotros y reconocer nuestra responsabilidad como huéspedes de respetar, honrar e imitar la relación íntima que los pueblos indígenas tienen con la tierra. We must acknowledge our debt and gratitude to those who were here before us and recognize our responsibility as guests to respect, honor, and imitate the intimate relationship Indigenous people have with the land. Muchas gracias, Bernardo, y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Monique Forster y en nombre de todos mis compañeros del Congreso Hispano-Canadiense, les doy una cordial bienvenida a este espacio donde vamos a explorar algunas de las necesidades de los jóvenes hispano-latino-canadienses. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a nuestros invitados, el Monseñor Hernán Astudillo, el doctor Henry Parada y las investigadoras Verónica Escobar Olivo y Laura Pérez González. Bienvenidos también todos los directores del Congreso Hispano-Canadiense que nos acompañan hoy. Un saludo especial para mi compañero y director de Desarrollo Sostenible del Congreso Hispano-Canadiense, el doctor Alfredo Tinajero, quien ha trabajado conmigo, con José Miguel Ramos y Natalia Gutiérrez en este proyecto. Una bienvenida especial también para nuestro anfitrión, Bernardo García Ramos, y nuestra compañera Sofía Munguía, quien junto con Bernardo están a cargo de la parte técnica de este evento. Gracias también a nuestros compañeros de la prensa hispana que nos acompañan hoy y sobre todo damos la bienvenida a nuestra apreciada audiencia que apoya nuestro trabajo. Ahora con mucho gusto compartimos con usted nuestro corto video titulado Explorando las necesidades de los jóvenes hispano-latino-canadienses. Thank you very much, Bernardo, and good afternoon to all. My name is Monique Forster, and on behalf of all my colleagues at the Canadian Hispanic Congress, I welcome you to this space where we will explore some of the needs of the Hispanic Latin Canadian youth. Today, we're honored to have with us our guest, Monsignor Hernán Astudillo, Dr. Henry Parada, researchers Veronica Escobar Olivo and Laura Perez Gonzalez. Welcome also to all the directors of the Canadian Hispanic Congress who join us today, and in particular, my colleague, Dr. Alfredo Tinajero, Director of Sustainable Development, who works on this project with myself, José Miguel Ramos, and Natalia Gutiérrez González. Welcome also to our host, Bernardo Garcia Ramos, and our colleague, Sofia Munguia, who along with Bernardo are in charge of the technical part of this event. Welcome also to our friends of the Hispanic press who join us today. Above all, our thanks and gratitude go to our audience for their continuing support and of our work. Now it is my pleasure to invite you to join us for a short video presentation of exploring the needs of Hispanic Latino Canadian youth. Thank you. En el año 2009 se publicó el estudio denominado 4 de cada 10 Juventud de habla hispana y abandono escolar en Toronto, que aseguraba que un 40% de estudiantes de origen latino hispano-canadiense en Toronto
abandonaban sus estudios secundarios antes de completar su educación secundaria. Cuando tienen 6, 7, 8 años que no tienen suficiente nutrición, que no tienen suficiente apoyo en la casa, que no tienen suficiente apoyo en el aula y que tienen problemas de aprendizaje o emocionales y que no hay los recursos para ayudarlos. Y que sabemos que existen estos problemas, pero que igual no los estamos arreglando. Que nosotros queremos dar a entender es no que los padres no estén interesados y que no tengan intención de apoyar a los adolescentes. Muchas veces el sistema culpa a los padres, porque usted no hace esto, porque usted no hace esto, porque usted no hace lo otro. Pero el punto es presentar cómo los adolescentes percibían esas limitaciones. Podemos vivir en una sociedad como burbuja. Y ese ha sido uno de los fenómenos de nuestras comunidades. Cuando digo unir nuestros esfuerzos juntos a nuestros jóvenes, es hablar con ellos, por ellos, con las autoridades pertinentes. Ellos son quienes conducen este gran río de la integración social. O sea, nosotros como padres de familia, o nosotros como jóvenes, tenemos que ayudar a pinchar esa burbuja para que empiece esa agua a dilatar a ese pequeño riachuelo. Piensan que todos comemos tacos y es lo único que comemos. Como hablamos español, todos somos iguales. Creo que al no recolectar datos de la comunidad se está obstaculizando nuestra identidad, el no poder entender nuestras prácticas. Ellos piensan que Centroamérica es lo mismo que Sudamérica y que todos somos miembros de pandillas, que todos consumimos drogas, y también está la percepción de que todos los latinos no son educados, lo cual no es el caso. Según los datos de Statistics Canada, en el censo del 2016 el país cuenta con una población latina de 447,000 personas, y debido a los esfuerzos del Congreso Hispano-Canadiense, hemos descubierto que el número real sobrepasa el millón de habitantes provenientes de más de 20 países latinoamericanos. Sin embargo, somos una de las comunidades que sufre de falta de integración social y discriminación en diferentes ámbitos. Muchos de nosotros nos mantenemos aislados en una especie de burbuja separándonos de la sociedad canadiense. En un esfuerzo por conocer más sobre esta situación, el Congreso Hispano-Canadiense entabló diálogo con un grupo de jóvenes y profesionales en el tema con el fin de escuchar sus experiencias. Entre los expertos consultados se encuentra el Dr. Henry Parada, quien realizó una investigación sobre el sistema educativo en Ontario. Junto con Fabiola Limón y Verónica Escobar, mencionan que el obstáculo principal es la comunicación entre padres y el sistema escolar, al igual que la discriminación por asentismo. En un reportaje de Radio Canadá, basado en la misma investigación, se menciona la importancia de tener un profesor latinoamericano en sus estudios. Verónica en este artículo menciona: tuve que llegar a la universidad para encontrar un profesor que representara mi cultura y mis orígenes. Varios jóvenes no llegan a ese nivel porque no saben si se les presentarán oportunidades o no. Nunca han tenido ejemplos de que es posible. Sentirse representado étnica y culturalmente es un ejemplo de que se puede llegar lejos y que se puede aspirar a tener éxito. El no sentirse identificados los puede llevar a perder su camino educativo, y esta investigación confirma que los jóvenes latinocanadienses siguen siendo el grupo étnico con mayor porcentaje que no termina sus estudios. Entre el 23 y 25% no termina su educación secundaria actualmente. El Dr. Henry Parada reafirma que la participación de los padres de familia es crucial para la navegación del sistema educativo de sus hijos, reconociendo que puede ser un reto. El doctor menciona: es muy fácil decir que el 40 o el 25% no está terminando la secundaria, y es muy fácil pensar que la culpa es de los padres, pero debemos reconocer si los padres están aprendiendo el inglés, cuando pueden están trabajando 2 o 3 empleos. En el ámbito educativo, la discriminación es algo frecuente hacia la comunidad latina. Desde diferentes situaciones como la orientación profesional, hasta problemas con ambos idiomas, inglés y español, a una temprana edad. Algo muy significativo para las familias inmigrantes es la brecha que resulta de las dificultades con la nueva lengua. Muchas madres y padres de familia no hablan inglés al llegar, causando problemas de comunicación entre las escuelas y los padres del estudiante. Frecuentemente, el estudiante se vuelve el traductor de la familia, causando cambios en la dinámica familiar.
Creo que el aspecto racial, por decirlo de alguna manera, siempre existe y siempre va a existir. A mí me toca ver chicos de 6, 7 años que no hablan inglés y vienen y se sientan en un aula donde desde la maestra hasta el último compañerito solo habla inglés. En el tema de la escuela y del lenguaje. Algunos niños hablan bien el inglés, pero cuando llegan a la casa a hablar con los padres para que los apoyen en las reuniones de colegio, por ejemplo, los papás a veces hasta les da miedo ir porque no hablan la lengua. Hemos hecho históricamente programas para padres, teniendo el aprendizaje de que, bueno, puede ser tratar de ayudar a los niños, a los estudiantes, pero si los padres no entienden el sistema escolar, eso crea problemas. Es muy importante que los padres entiendan las limitaciones que los hijos van a tener si no les apoyan con sus estudios, porque acá lo más básico que existe es la oportunidad de graduarse de la secundaria. Aunque la situación está mejorando allí, todavía hay un gran número de jóvenes que no logran esa meta que es la básica para todo. Yo hubiera agradecido muchísimo cuando mi hija empezó el high school, que hubiera alguien que me hubiera dicho, mire señora, yo sé que usted viene de otro país, simplemente quiero explicarle paso por paso, inclusive en mi idioma hubiera sido mucho mejor, paso por paso, cómo es esto, cómo usted llena un formulario para el high school de su hija, qué opciones tiene, porque a veces, y en esto sí coincido, la gente encasilla. En nuestra investigación entrevistamos a unos cuantos jóvenes que nos contaron sus experiencias, sus dificultades en el sistema educativo e igualmente su conflicto de identidad en esta sociedad. Sentí como bien perdida porque quería hacer como todos los niños, no quería hablar español, no quería traer comida de nosotros, quería ser como la gente que estaba en mi prepa y todo eso. Siento como más latina, pero la única tiempo que yo digo que soy canadiense cuando me voy a otro país. Aquí no sé si sabes, pero los latinos, no, la mayoría no van ni siquiera a college o a la universidad porque no hay ayuda, nadie sabe cómo aplicar tenemos un programa que se llama OSAP, que te dan dinero para estudiar y después tú lo pagas de vuelta del gobierno. A veces la gente no sabe que existen esos programas, entonces creo que es difícil saber que está disponible para uno. Sí, sí me sentía como una outsider, o sea, especialmente por una profesora que tuve que no me hacía sentir muy bien. Al comienzo me sentía un poco discriminada. No es que tengas que forzarte a actuar como la gente acá, que la gente es muy abierta, muy multicultural, entonces mantenemos el idioma, la cultura, la comida. Entonces yo digo, muy agradecido con Canadá, soy canadiense, pero si me tengo que inclinar un poquito más a Colombia. Eventualmente algo que quiero lograr es como intentar crear una comunidad de investigadores latinos. Soy abogada, empecé una iniciativa que se llama Legal Mentorship by Alanis, en donde yo le doy consejos a jóvenes que quieren ser abogados en Ontario, porque mucha gente me ayudó a mí, entonces yo quiero dar a la comunidad y ayudar a los jóvenes también. Estos son jóvenes que han logrado salir adelante. No olvidemos a aquellos que se han quedado atrás en esa sociedad invisible, provocada por estos problemas de discriminación. Nuestro objetivo como comunidad es dar a conocer este problema para que los jóvenes tengan así un mejor desarrollo en la sociedad. Quizá el mayor problema viene de los esfuerzos de los padres que buscan proteger la herencia cultural de sus hijos, creando una disonancia para sus hijos que viven en una sociedad completamente diferente de la que han experimentado en sus países de origen. No es traicionar sus raíces, incorporarse completamente a la sociedad canadiense. Al contrario, honramos nuestros países de origen al trabajar y contribuir y tener una plena participación dentro de esta sociedad en la que vivimos. La información es una de las cosas elementales. Nuestros jóvenes necesitan entender que estamos en otra sociedad. Usted sabe muy bien que nuestro gobierno municipal es completamente diferente a los gobiernos municipales, empezando desde México hasta Chile. Los latinos siempre reciben a cualquiera, no importa si son de otro país, hablan otro idioma, nunca han tenido un roce con la cultura latina, pero siempre se recibe cualquier persona. Y en sí la cultura latina es muy, como se dice en inglés, muy warm, muy abierta, muy alegre. Somos parte del tejido de la sociedad acá.
es importantísimo que todos recordemos que no hemos venido acá a llevarnos nada, venimos acá y trabajamos y contribuimos a pasar ese conocimiento, ese sentimiento de sentirse parte de una comunidad a nuestros hijos para que ellos a su vez se sientan menos aislados. Es que gracias a esa desgracia de la migración, nosotros nos sentamos en la misma mesa muchas las veces de todos los 20 países. Hablamos el mismo lenguaje desde la diversidad cultural. Nuestras familias no están desvinculadas. Esto hay que decirlo a voz gigante. Nuestras familias no están desvinculadas de las familias de su país de origen, que es buenísimo. Porque ahí es donde nosotros tenemos este regalo precioso que se llama la memoria histórica. El eslogan popular dice, el ser humano no es donde nace, sino donde se hace. Para romper dicha burbuja y lograr la integración social es necesario informarse, tener conciencia de los problemas, orientar a los jóvenes y padres por igual, capacitarse para competir al mismo nivel que los demás. Este documental es una invitación para todos los canadienses. Se necesitan más investigaciones sobre la situación de inmigrantes. Es la obligación del gobierno invertir en servicios que favorezcan la inclusión social de la comunidad hispano-latino-canadiense. Recordemos que nuestra doble identidad no constituye una desventaja, sino una riqueza cultural. Gracias a todos los entrevistados por su colaboración y su tiempo. El documental Explorando las necesidades de los jóvenes hispano-latino-canadienses es una producción del Congreso Hispano-Canadiense. Y bueno, eso fue, fue todo el video. Entonces espero que les haya gustado lo que el Congreso Hispano-Canadiense produjo y montó con pues con este video básicamente, ¿no? Entonces, para continuar, bueno, le daremos inicio a lo que van a ser como las preguntas y respuestas. Entonces, con mucho gusto le vamos a dar primero la bienvenida a nuestros invitados de hoy, empezando con el Monseñor Hernán Astudillo, quien por favor permítanme introducirlo con una breve biografía, por favor. Entonces, nada más denme unos momentos. Entonces, el Monseñor Hernán Astudillo tiene la distinción de haber sido el primer monseñor hispano en Canadá en recibir su nombramiento por parte de la Diócesis Anglicana de Toronto, el 8 de noviembre de 2019. La misma que 20 años atrás la había ordenado como el primer sacerdote anglicano hispano en Canadá. El Monseñor Astudillo es también el fundador de la caravana de la Esperanza Global Aid, el Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo y Voces Latinas, CHHA 1610 AM, la primera estación radial en español en Canadá. Hernán Astudillo, más conocido como el Padre Astudillo, ha sido reconocido varias veces por su innegable compromiso con la comunidad hispanohablante, por su dedicación a personas de escasos recursos, su integridad y sus contribuciones a esta sociedad multicultural. Nuevamente agradecemos la participación del Monseñor y pues ahora tengo el gusto de recibir a nuestros invitados, el doctor Henry Parada y su equipo, a quien de igual forma permítanme darles una breve biografía. El doctor Henry Parada es el director de posgrado del programa en Estudios de Inmigración y Asentamiento y profesor en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Metropolitana de Toronto. Su experiencia incluye trabajar en el Caribe, América Central y sus respectivas poblaciones en la diáspora en Canadá en temas relacionados con la protección infantil, los derechos humanos, la participación de los jóvenes y el asentamiento y reasentamiento de poblaciones de inmigrantes y refugiados. Actualmente, el Dr. Parada es el investigador principal de un proyecto de 7 años titulado Rights for Children and Youth Partnership, un proyecto que trabaja con 6 países centroamericanos y caribeños y sus respectivas diásporas en Canadá
en áreas de inmigración juvenil, la protección infantil y violencia contra los jóvenes. Verónica Escobar Olivo es coordinadora de proyectos e investigadora de Rights for Children and Youth Partnership, con sede en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Metropolitana de Toronto. Anteriormente, trabajó como investigadora del Centro Metropolitano de Inmigración y Asentamiento de Toronto e investigadora comunitaria para el Consejo de Desarrollo Hispano. Su experiencia incluye trabajar con jóvenes de la diáspora latinoamericana en Canadá en temas de inmigración, pertenencia y asentamiento. Sus intereses de investigación incluyen la inmigración, los derechos y el bienestar de los jóvenes, la colonialidad, la identidad y la pertenencia, las dinámicas de poder y la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Y finalmente, tenemos a Laura Pérez González, quien completó su maestría de Desarrollo Internacional y un diplomado de posgrado en Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de York. Actualmente, es asistente de investigación para el proyecto Rights for Children and Youth Partnership en la Universidad Metropolitana de Toronto. Entonces ahora le daré la palabra a Alfredo Tinajero, quien le dará la bienvenida de igual forma a los invitados. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Quiero primeramente darle la bienvenida a nuestros distinguidos asistentes, al doctor Parada y su equipo, al monseñor, que siempre es un gusto tenerlo, conversar con él. Un saludo también a todas las personas que nos siguen y que pueden ver este video. Hace más de un año, desde el Congreso Hispano-Canadiense, nos preguntamos sobre el bienestar físico, psicológico y social y sobre la identidad de los jóvenes hispanos latinoamericanos en Canadá. Sí, este es un tema, como bien lo sabe, lo ha dicho el doctor Parada, es un tema que no se ha estudiado mucho, ¿no? Él y su equipo son muy innovadores en el estudio de este tema. Pero nos interesaba conocer muchas cosas al principio. Teníamos una necesidad de conocer cómo están navegando nuestros jóvenes y el sistema académico, el sistema laboral, el sistema de salud. ¿Cuál es su integración a la vida aquí en Canadá? Para realizar este video, contamos con la participación de, bueno, primeramente Monique, como presidenta del Congreso, y de dos jóvenes que aportaron en la edición, en las entrevistas, dos jóvenes universitarios, que son José Miguel Ramos y Natalia Gutiérrez. Ustedes vieron los créditos de ellos en el video, así que quisiera hacer un agradecimiento a ellos por toda la labor realizada. El video recoge entonces voces de los jóvenes con respecto a su identidad, a cómo están navegando lo académico, lo laboral, su vida aquí en Canadá. Y también recoge la voz de expertos desde la academia y también desde el campo que el padre Astudillo, Monseñor Astudillo es un experto, el campo pastoral, ¿no? Y su experiencia, en su ámbito de trabajo, tiene pues muchísimo contacto con tantos miles, diría miles de niños y jóvenes y conoce de manera muy profunda esta realidad. De tal manera que hicimos este pequeño documental, ¿no? Recogiendo la voz de expertos, la voz de jóvenes, pero ahora viene el siguiente paso. Con toda esta información que es tan valiosa, la pregunta es qué hacer y cómo movernos. ¿Qué hacer como siguiente paso para ser proactivos, ¿no? Y tratar de sacar conclusiones de aquí y tratar de mover un poco la agenda aquí en Canadá para el bienestar pues, de los jóvenes latinoamericanos. Dentro del documental hay para mí dos frases fuertes. Ahora me voy a mover a una pregunta a Monseñor Astudillo, que siempre es un gusto, repito, conversar con usted. Habla con símbolos, se habla de una manera tan sencilla que se puede captar muy fácilmente lo que quiere decir. Monseñor Astudillo utilizó dos términos que nos llamaron mucho la atención a Monique y a mí, ¿no? Uno decía que los jóvenes son los que conducen este gran río de integración social. Y otra frase que nos maravilló
es la siguiente: para integrarse, los jóvenes tienen que pinchar, romper esta burbuja para ser parte de este río de integración social. Aquí tenemos pues del campo de la investigación, doctor Parada y equipo. Yo creo que es algo muy interesante el cómo poder operacionalizar esto de aquí, ¿no es verdad? Y cómo adoptarlo, este simbolismo dentro del campo de la investigación pues en el futuro cercano, ¿no? Mi pregunta para Monseñor Astudillo es la siguiente, tiene que ver justamente con este romper, pinchar la burbuja, dice él, ¿no? Monseñor, usted habla de romper la burbuja. Sin embargo, para algunos romper la burbuja podría resultar en fusionarse con la cultura local, perdiendo la cultura de la que uno proviene. La pregunta es, ¿cómo hacer para que este pinchar, romper la burbuja signifique fusionarse con la cultura local, pero manteniendo al mismo tiempo nuestra propia cultura y tradiciones hispano-latinoamericanas? Monseñor Astudillo, si es tan gentil, las preguntas las hemos dividido en segmentos, las respuestas en segmentos de 5 minutos. Entonces tendría más o menos unos 5 minutos para responder y más adelante le voy a hacer otra pregunta. Muchísimas gracias. Adelante. En realidad, nuestros jóvenes ya lo están haciendo eso. Yo siento el heroísmo de nuestros jóvenes. Hay un heroísmo inmenso, porque nuestros jóvenes hacen un trabajo indeclinable, sufren mucho, porque muchas las veces tienen que asumir las responsabilidades de sus papás, que no la tienen la culpa, sino que es parte del proceso de la migración. Es parte de este gran jornal. Y dentro de este caminar, nuestros jóvenes son sabios, son muy sabios. Yo realmente les tengo mucha admiración, mucha simpatía, porque son ellas y ellos quienes heroicamente ponen sus pies, sus huellas, sus manos, sus lágrimas en esta sociedad canadiense y a cualquier sociedad donde ellos llegan, porque saben de las dificultades, saben de las barreras y dejan sus huellas, dejan sus marcas, dejan realmente este lenguaje especial de la memoria histórica. Entonces, pinchar la burbuja es como hacer un trabajo, hablando teológicamente de un apocalipsis. ¿Qué significa un apocalipsis? Quitar la cortina. Y si somos, o hablando de una parte visionaria, es quitar las cataratas, abrir las puertas. Y lo está haciendo muy bien. A mí me da una alegría porque yo me encuentro con jóvenes que hablan el español y el inglés perfectamente. Y son tan ricos porque muchos de los jóvenes que han nacido acá y que no han tenido la oportunidad de tener el lenguaje de 2, 3, 4 culturas, son más limitados. Pero nuestros jovencitos, nuestras jovencitas que han llegado, tienen una riqueza inmensa. Y cuando ellos pinchan, cuando digo la burbuja, abren la puerta, hacen su nuevo apocalipsis, lo hacen de una manera muy amplia y lo comparten ellos. Porque yo sé muy bien en la parroquia, en el espacio donde me rodeo, veo a los jóvenes, sí, en su diálogo con la música. Los veo a algunos cantando reggaetón, ¿sí? Y les veo, pero cantando el reggaetón con su propio estilo, con su propia realidad, con su propia experiencia emocional, con su propia experiencia espiritual, con su propia experiencia mental. En sus tiempos de COVID que he convivido con varios jóvenes que han sido los que me han acompañado y me han inspirado, veo cómo realmente han dado un salto, han dado una contribución. El momento que ellos zambullen, se integran, hacen el trabajo de inmersión a esta sociedad canadiense, no están perdiendo su cultura, no, se están enriqueciendo, porque beben del agua de otro pozo y al mismo tiempo el agua del pozo de ellos lo comparten con los otros. Qué precioso es ver que ellos no pierden la identidad, sino más bien
la identidad cultural de ellos se consolida. Es mucho más fuerte, es mucho más, se planta en una tierra más firme, porque cuando vienen de su país de origen y pensamos que al estar en este país, al hablar esta lengua, el inglés y otras manifestaciones culturales, ahí en ese momento ellos empiezan a pensar en el valor inmenso de las raíces culturales de su país de origen. Me imagino que soñarán en el sabor del mango caribeño, como el agua de coco, y le tendrán más simpatía, mucho más rica, cuando están acá porque lo extrañan. Entonces yo creo que ese romper de la burbuja es en ese proceso de inmersión, en ese proceso de intercambio cultural, nuestros jóvenes hacen un trabajo. Yo no tengo palabras, no tengo palabras para expresarlo porque ellos lo expresan mucho más. Yo lo único que tengo es una admiración, un respeto y al mismo tiempo me arrodillo para decirles a ellos, sigan adelante, porque ellas y ellos son los que nos van a representar. Yo me pongo a pensar en los padres de familia que no tienen la capacidad de nuestros jóvenes y que no pueden psicobiológicamente asimilar bien la lengua. No es porque no quieren, porque vienen con su edad, porque vienen con la cantidad de cosas y ellos están en otra preocupación de trabajar para darle a ese joven para que vaya a la escuela. O sea, hay otra situación emocional, psicológica, mental del papá, de la mamá, ¿sí? Que en realidad no es que son malos, sino que están en realidad en la misma familia, pero cada uno de su propia realidad. Siento incluso ahí la misma participación, no solamente de los padres de familia, sino de los niños y de los adolescentes. En esa familia hay un enjambre de dolor y de esperanza. En esa familia hay un enjambre de dolor y de amor en abundancia. Por eso que creo que cada joven que logró terminar su colegio, su high school, y hace su reto para ingresar al college, al colegio o a la universidad, tiene un sueño que va más allá de los que nosotros nos imaginamos. Y a veces en la misa les repito y les digo, algún día el alcalde de Toronto o el alcalde de cualquier municipalidad en Canadá, o el primer ministro, algún día será un latino. Y les digo, hay que soñar alto, porque soñar no nos cuesta nada. A los pobres que soñemos no hay un precio. Y hay que seguir soñando. Y yo creo mucho en nuestros jóvenes, porque el sueño de ellos es un sueño que va más allá de nuestra imaginación. El sueño de nuestros jóvenes traspasa las barreras. Hace una hora antes de llegar aquí me tocó hacer una misa para una familia. En la misma familia, el esposo es musulmán y la esposa es de la religión cristiana de la Iglesia Católica Romana. Y a mí me gusta cuestionarle porque en medio de ellos hay jóvenes. Entonces, les hago preguntas, los pongo un poco de picardía. Y los jóvenes saben hacia dónde van. Nosotros, los adultos, navegamos a veces con prejuicios porque venimos contaminados por la imposición de nuestro Estado y por la imposición de la Iglesia. Existe un sentimiento colonial fuerte en nosotros los adultos, pero los jóvenes de acá, al vivir en la capital del multiculturalismo, ellos ya no se hacen líos. Ellos saben que este tipo de lenguaje colonialista en que nosotros hemos vivido con mucha fuerza de parte de una iglesia y un Estado, la superan muy bien. Y esto me lleva a mí a una experiencia que tuve cuando estaba en Israel hace unos 7 años y me reuní con un grupo de jóvenes que eran judíos, cristianos, islamitas de las 3 religiones. Y cuando conversamos con ellos, los jóvenes nos decían, nuestros papás se pasan peleando en la casa y nosotros hemos decidido entre los 3
jugar fútbol, entre los 3 grupos de jóvenes de las diferentes religiones, jugar fútbol, porque la pelota nos une a los 3. Y cuando hablaba el jovencito judío decía, cuando yo les invito a mis amigos cristianos y musulmanes, a los lugares sagrados judíos, toditos vamos al mismo lugar. Y cuando el joven judío invitaba a los musulmanes y a los judíos, toditos iban al mismo lugar. Y cuando el joven musulmán invitaba a los jóvenes cristianos y judíos, todos iban al mismo lugar. Y cuando pienso en Toronto, veo a unos jóvenes en la misma situación. Se dice que hablamos más de 160 lenguas en Toronto. Vivimos una diversidad cultural preciosa, riquísima. Y cuando yo veo a los jóvenes en el mismo colegio, ¿sí? En el lenguaje de ellos, cultural, de la comida, y yo sé que alguien comerá de nuestra riqueza cultural en nuestros países de origen, comerán desde empanadas chilenas, argentinas, uruguayas, paraguayas, hasta las centroamericanas y todas, pero para ellos habrá un detalle cultural específico del sartén de cada mamá y papá en la cocina, pero para ellos ya aquí en este mundo ya no se complicarán. Saben que para todos es el mismo pan, el pan que les alimenta, el pan que les pone fuertes, el pan que les enriquece. Mientras que muchas de las veces nosotros en nuestra cultura, los mayores, nos pasamos peleando que mi pan es el más rico que el del otro. Ellos no, ellos lo saborean y todos saben que todos son ricos, todos los sabores son ricos. En sí pienso que ellos ya han dado un salto, están haciendo un salto genial y lo están haciendo muy bien en Toronto, porque la participación, el hecho de que estén en cualquiera de las universidades del gran área del Toronto, del GTA, en cualquiera de los colegios, para mí personalmente, yo creo que ustedes ya lo han roto la burbuja, lo han pinchado muy bien y lo han hecho con mucha sabiduría, lo han hecho con mucha solidaridad, lo han hecho con mucho coraje, pero con el detalle que se identifica en el corazón de la casa de ustedes. Lo han hecho con mucho, mucho amor. Muchas gracias, Monseñor Astudillo. Y me quedo con una frase nueva que ha sacado usted en este momento, ¿no? Muy fantástica, linda frase. Beber el agua de otro pozo. Qué profundidad en esta frase, ¿verdad? Monique, creo que tienes una pregunta para el doctor Parada. Gracias, Monseñor. Sí, muchísimas gracias, Monseñor. Doctor Parada, ¿cuál es la aplicabilidad de los resultados que usted ha encontrado en el campo de la academia, en el campo de la educación de niños y jóvenes? ¿Cuáles son las nuevas líneas de investigación que usted cree son importantes de adoptar? ¿Y cuál debe ser nuestro enfoque a nivel de comunidad para remover las barreras que impiden el desarrollo educacional pleno de los jóvenes hispano-latino-canadienses? Muy larga la pregunta y abarca bastante. De antemano, déjeme decirle que yo no puedo hablar con esa sofisticación que tiene el Monseñor Astudillo. Yo no soy más seco en cómo presento las cosas. Y usted presenta de una forma que nos habla a nosotros, la gente de latinoamericana, con esas metáforas ahí, todas que son muy importantes. Mire, como la discusión que tenemos previamente, ¿verdad? Que hay muchas cosas que los adolescentes, a nosotros nos gusta hablar de primera, 1.5, segunda y tercera generación de adolescentes viviendo en Norteamérica, específicamente en Canadá y en Ontario y Toronto, ¿verdad? Cada una de esas generaciones tiene challenges, tiene retos, pero a la vez, como decía Monseñor, tiene fortalezas que ayuda a seguir adelante dentro de esos procesos cuando se le enfrenta a retos, ¿verdad? Nosotros, cuando digo nosotros, en el área académica de investigación tendemos a enfocarnos mucho a lo que no está funcionando, ¿verdad? Porque los adolescentes todavía son 25% abandonan la escuela, pero muchas veces nos olvidamos que el 75% ha tenido éxito, ¿verdad? 75% se han graduado. Entonces,
sí hay retos. Sí hay retos que los jóvenes latino-canadienses, latino-hispano-canadienses, enfrenta, que es particular a ellos, pero que tiene es común de los otros adolescentes de los distintos grupos étnicos que experimentan aquí en Ontario, ¿verdad? Como decíamos, las negociaciones entre generaciones, la primera generación y la segunda generación negociando cómo mantengo mi identidad, cómo me relaciono con el lugar de donde procedemos. Y el concepto que se utiliza más y más ahorita es la identidad transnacional de los adolescentes. Ni aquí ni allá, sin poslados. No soy ni salvadoreño ni canadiense, sino que soy canadiense salvadoreño. Retomando lo que decíamos, señor Estudillo, es esa identidad transnacional que no quiere decir que uno excluya a la otra, sino que son parte integral del proceso. Entonces, la primera generación de adolescentes que nuestro estudio en educación y nuestro estudio en el sistema de protección y posiblemente en el estudio de los sistemas judiciales tiene muchos retos en el sentido de que tiene que integrarse rápidamente al sistema educativo sin tener claridad cómo es que funciona, sin tener el lenguaje. La generación 1.5, aquellos que llegaron bien jóvenes, pero que ya se incorporaron, tiene otro tipo de retos, ¿verdad? ¿Cómo hago negocio mi identidad, retomando que todavía no he olvidado de dónde yo vengo, ¿me entiendes? Es un proceso bien fluido que ellos enfrentan, tanto en educación como en los distintos sistemas. En conversaciones que hemos tenido previamente, Monique, no sé si usted recuerda que yo le explicaba de que a nosotros nos interesa cómo las instituciones responden a los adolescentes, no cómo los adolescentes tienen que acomodarse a lo que las instituciones dicen, ¿verdad? Entonces, para nosotros, el hacer la investigación era más ver cómo las instituciones, el sistema educativo, el sistema de protección y posiblemente otros sistemas no están respondiendo a las necesidades de los adolescentes, que es un problema que tenemos mucho en nuestro país latinoamericano, que se refleja aquí también, no solo entre los adolescentes latinoamericanos, pero también entre los adolescentes de otros grupos étnicos. O sea, hay un sistema educativo que no responde a esas necesidades, pero a la misma vez eso no indica que los adolescentes tengan éxito. Muchos de ellos están teniendo éxito en navegar esos sistemas que hace a los adolescentes latinoamericanos invisibles. Esa es la parte que nuestro equipo ha estado tratando de trabajar bastante, cómo hacer visible una comunidad de que tomando en cuenta lo que ustedes han hecho en el Consejo Hispano, es más de 1 millón. Y ahorita estamos esperando los números que vienen en agosto, salen del nuevo censo del 2021, que nos va a decir dónde se encuentran los adolescentes latinoamericanos. Hay una población latinoamericana joven, o todavía está una población de mi generación que ya necesita jubilarse. Todavía no sabemos de eso y ese va a ser el análisis que nosotros vamos a tratar de hacer más adelante. Una de las cosas que constantemente, ahorita estamos hablando de educación, pero otra de las áreas que a mí me preocupa muchísimo y a nuestro equipo nos preocupa muchísimo es la sobrerepresentación de las familias latinoamericanas en el sistema de protección de Ontario. A mí eso me preocupa muchísimo. Porque hay mucha representación de los conflictos familiares que llegan a las voces, que llegan a los oídos de las instituciones de protección. Ahí es donde creo que nosotros como investigadores y como comunidad necesitamos trabajar más para poder asegurar de que nuestros niños y nuestros adolescentes no terminen siendo intervenidos por el sistema de protección que muchas veces les perjudica. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Monseñor. La mayoría de los adolescentes han tenido éxito al incorporarse a la sociedad canadiense. La sociedad canadiense les da esa oportunidad de incorporarse. Pero eso es lo que nosotros pensamos los viejos, ¿verdad?
como dice, aquellos que experimentamos colonialismo del sur, a aquellos que estamos, pero nuestros adolescentes que están experimentando el neocolonialismo blanco canadiense, cómo negocian eso, ese proceso. Y a mí me gustaría muchísimo ver cómo Laura o Verónica han ellos negociado como adolescentes y como investigadores dentro del proceso, porque nosotros yo podría hablar bastante, ¿verdad? Pero me gustaría ver si ellos tienen mucha más información que compartir. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, una cosa que debemos reconocer es que las instituciones educativas tienen la obligación legal de encontrar maneras de llegar a cada estudiante. Sin dejar a ningún estudiante atrás, que es el lema en inglés, no student left behind. Eso de repente es algo que nosotros no vemos claramente, que las instituciones entiendan esa situación. Y desde luego, me gustaría pedirle a Verónica que nos dé sus impresiones. Como dice el doctor Parada, son ustedes las que están al frente de esta situación y de qué manera perciben ustedes esta situación. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, lo que yo veo más que todo, y en mi experiencia personal también, es que pues sí hay éxito de los jóvenes. Yo antes trabajaba con jóvenes latinoamericanos y yo me admiro de la inteligencia, no sé, no recuerdo cómo se dice en español, del drive, de todo lo que ellos quieren llegar a lograr y como dice el doctor y como comentó también el monseñor, de que hay éxito, lo único es que a los jóvenes latinos se les hace más difícil de lo que debe hacer. Logran y logran mucho y llegan a lo que quieren, pero es con mucha dificultad, es con muchas barreras, y lo que nosotros en nuestra investigación queremos también darle énfasis es que la cualidad de educación que pueden acceder los jóvenes no debería depender de los padres. Las instituciones tienen la obligación de que todos los jóvenes tengan el mismo nivel y calidad de educación. Y entonces sí hay que darle más recursos a los padres, a las madres, y hay que darles las herramientas para que puedan apoyar a sus hijos, pero al final del día el sistema educativo debería de darle a todos los jóvenes el mismo nivel de educación, de apoyo. Y lo que estamos viendo ahorita con los jóvenes latinoamericanos es que eso no es el caso. No se le presta atención a los problemas específicas que tiene esta comunidad, porque como comentó el doctor, hay cierto nivel de invisibilidad de la comunidad latinoamericana, y entonces eso hace que les cueste mucho, que nos cueste mucho, porque yo soy nacida aquí en Canadá, yo pasé por todo el sistema de educación aquí y hay cosas que ahora yo ya tengo la información que me hubiera servido mucho cuando yo estaba joven, pero uno no sabe y no tiene el mismo apoyo de los padres, de las madres, porque pues mi mamá no había pasado por la educación aquí en Ontario, ella no sabía los recursos. Y no era culpa de ella, o sea, el sistema de educación me hubiera dicho, mira, aquí hay becas, aquí hay, no sé, estos tutores, hay todo esto de que uno se da cuenta ya después de adulto que yo no tenía cuando yo era joven, y que yo quisiera que los jóvenes ahora tengan los recursos, tengan esos apoyos, que tengan eso, pero ya como embedded en el sistema de educación, que no tenga que depender de lo que los padres puedan saber o sepan o acceder. Y creo que eso más que todo quisiera decir.
Muchas gracias, Verónica. Quizá Laura podría darnos su opinión con respecto a esto, quizá ideas en tu criterio podrían llevarnos a soluciones para los problemas que los jóvenes tienen de la falta de apoyo y todo eso. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Muchas gracias. Pues sí, igual parecido a lo que dijo Verónica, me parece, pues basada en mi experiencia, yo me mudé a Canadá con mi familia empezando high school, entonces 1.5 generación en ese sentido, pero para mí, pues cuando yo entré a la escuela, pues no sabíamos nada sobre el sistema educativo, ni cómo aplicar para la universidad, ni nada de eso, pero mi hermana mayor fue la que navegó eso ella misma. Entonces, para mí ella fue el recurso de cómo aprender la aplicación, cómo aprender OSA, cómo aprender de todo eso, porque ella ya lo tuvo que hacer sola. Y como Verónica decía, no es la culpa de mis padres de que no sepan cómo funciona el sistema, porque también pues el inglés es una barrera, pero también el lenguaje que usan técnico en las escuelas no se facilita la comunicación para que los padres también se sientan que tengan la seguridad de ir a la escuela y preguntar qué recursos existen o a dónde pueden mirar o con quién pueden hablar. Entonces yo creo que no se facilita que se sientan bienvenidos y acogidos al sistema sabiendo que hay barreras ya impuestas que tienen que traspasar para poder ayudar a sus hijos. Entonces yo creo que al sentirse que tienen que abogar para que los hijos tengan educación igual que los otros que nacieron aquí, que son más canadienses en algún sentido, que ya saben qué recursos existen, es importante también reconocer que el sistema no facilita para los que no son de Canadá. Entonces eso es importante reconocer, pero también que la escuela, los sistemas también encalquen que los padres tienen derechos y que no es que los padres tengan que buscar sus traductores o intérpretes para poder atender las reuniones, es que las escuelas deben tener intérpretes presentes en cualquier institución. Por ejemplo, en el sistema de educación especial, a los padres normalmente no saben que pueden traer gente para que aboguen con ellos en los casos de IPRC, los comités para poder asignar a educación especial. Y pues los padres no saben qué son los términos que hacen, los pasos del proceso y se sienten también apresurados a que tienen que firmar, que tienen que decirles sí a todo lo que les dicen los profesionales del sistema, pero no siempre saben las implicaciones y aunque quieran lo mejor para sus hijos, eso pues como no saben el sistema se les complica también. Entonces pues no sé, hay estas partes, pero yo creo que es importante que los padres sepan que tienen derechos, que tienen voz y voto para poder abogar por sus hijos, aunque no debería ser la única forma de asegurar que sus hijos tengan la educación que deben tener. Es un poquito complejo, como pues también se ha recalcado con este documental y pues con todos que han hablado, pero es importante pues empezar a tener las conversaciones y yo creo que pues con el documental, las experiencias y el proyecto también hay hartas oportunidades de seguir hablando sobre este tema importante. Muchas gracias, Laura. Y sabes que no es la primera vez que yo escucho esa idea de que las escuelas deberían tener traductores o intérpretes. Desde luego es un poco difícil en el sentido de que hay tantas lenguas que se hablan en cada escuela. Pero aunque no sea precisamente que cada escuela tenga una serie de intérpretes, podría haber algo centralizado, pienso yo, ¿no? Que donde podría haber, se podía acceder a eso en situaciones en que los padres necesitan un poco de ayuda en comunicación con los profesores y las instituciones educativas. Muchísimas gracias por eso. Alfredo, tú tenías una pregunta para el monseñor. Sí, tengo una pregunta para el monseñor. Escuchando las interesantes reflexiones de Verónica y de Laura, que ha sido sobre cómo han navegado en el sistema como jóvenes. Mi pregunta para el monseñor es, ¿qué cambios son necesarios a nivel de política pública para ayudar a los jóvenes en esta navegación, para ayudarles en su bienestar? Es una pregunta, yo sé, bien compleja, monseñor, pero me gustaría mucho escuchar su opinión. Recurro a lo que el doctor Henry mencionó referente
al colonialismo blanco, al colonialismo anglosajón, en el que nosotros vivimos acá. Las políticas públicas son el extracto realmente del pensamiento democrático, de las expresiones de todas y todos. En este caso, viviendo en la capital del multiculturalismo como es Canadá, si hablamos de las políticas municipales, yo creo que el alcalde debería recurrir a un trabajo de investigación de todos los grupos étnicos que tenemos en Toronto y crear, yo que sé, un proyecto, un proceso de investigación, de preguntas, de invitar a los profesionales en el campo de la investigación para que logremos crear la herramienta, las preguntas, la metodología y el método, ¿sí? Para ver cómo llegar a las diferentes comunidades étnicas y desde ahí, con el lenguaje más precioso que tenemos para crecer los seres humanos, que es el escuchar las voces, escuchar la cultura, escuchar todos los ritmos de estas comunidades. Cada comunidad tiene un lenguaje, tiene una expresión cultural en su integridad muy rica. Y desde el proceso de escuchar a estas comunidades, a estas culturas, realmente llevar al banco, llevar a la mesa, llevar al escritorio, llevar al laboratorio para crear esas políticas públicas. Nuestras políticas públicas están creadas por personas que ni siquiera tienen el conocimiento de los grupos étnicos y de las comunidades. Ni siquiera les cabe en la cabeza. Son políticos muchas las veces que cuando llegan a la campaña ofrecen puentes y desgraciadamente en ese lugar no hay ríos. Así más o menos son nuestros políticos actuales. Entonces, mal pueden crear políticas públicas. Nosotros, estos jóvenes, los que han hablado hace ratito, Laurita y Verónica, ustedes han lanzado dardos, sentimientos, conocimiento para que nuestros políticos puedan escuchar para crear y alimentar las políticas públicas municipales, provinciales, federales. Y para que nosotros democráticamente con la participación civil podamos darle seguimiento. Y yo creo que el hecho de que tengamos la diversidad de jóvenes entrando en este gran mundo diverso de Canadá, y desde que escuchaba a una señorita que hablaba que era abogada, veía compañeros con una diversidad de conocimientos, ellas y ellos pueden realmente aportar inmensamente en este proceso de las políticas públicas. Me pongo a pensar, cuando usted habla de las políticas públicas, me pongo a pensar en la importancia de nosotros como padres de familias, cómo hacer un trabajo de limpieza, porque nosotros venimos incluso cargados, alforjas, sacos de políticas públicas viejas, caducas de nuestros países, que nos hacen daño, y a veces nos podemos hablar con nuestros jóvenes y nuestros jóvenes no nos entienden el lenguaje que estamos hablando, porque como que viniéramos de otro planeta. Y cuando a veces a mí me preguntan, ¿y de qué partido son en Toronto cuando se van a elegirse para alcalde y para concejales? Y yo se les explico y digo, no, es que acá en la municipalidad no tiene que ser del partido público, de un partido político, ni tiene que ser ni para concejales ni para alcalde. Entonces, ¿cómo eligen? Digo, hay un lenguaje simpático, las comunidades los eligen. Hay otro nivel de participación, hay otra forma de construir las políticas públicas. Pero acá en mi país existen como 20 partidos políticos para elegir al alcalde y a los concejales. Sí, vivimos otro tipo de lenguaje. Hay un lenguaje muy dislocado
vivimos, perdóneme decirle, pero vivimos en sociedades muy enfermas, donde hay mucha violencia, donde el odio se transpira en las instituciones eclesiales, estatales, en diferentes tipos de instituciones, y hoy hay una urgencia de realmente de que los jóvenes con un nuevo tipo de pintura lleguen y empiecen a pintar, a repintar, con un estropajo, a sacar toda esta cuestión del colonialismo que venimos cargando los viejos y del colonialismo que tenemos acá, porque querramos o no querramos, ¿sí? Aunque Canadá sea bonito, tengamos muchas más ventajas que nuestros países, pero también existe un colonialismo. Y ustedes, los jóvenes, son los que nos van a ayudar a superar ese colonialismo, porque son víctimas. Quizá nosotros los viejitos ya no tenemos las mismas herramientas, el mismo sostén, el mismo encanto de ustedes, pero ustedes lo van a hacer. Ahí la importancia de que la educación de ustedes vaya hacia allá, a la reconstrucción justamente de políticas públicas. Porque las políticas públicas de ustedes no solamente van a pegar el brochazo al Estado, también a la iglesia, también a la sinagoga, también a la mezquita, también a todos los sectores que necesitamos pegarle un sacudón, como hizo Juan 23 en el Vaticano II, como lo está haciendo ahora el Panchito, y en todas las instituciones necesitamos sacudones, necesitamos nuevas voces. Y yo creo y tengo mucha fe de que nuestros jóvenes latinoamericanos son un aporte, son una voz, son una sonrisa y son una tinta especial en la creación de estas políticas públicas. Ahí tenemos otra frase, monseñor, ¿no? Los jóvenes son una tinta especial. Muchas frases ahí. Hay que tomar notas de todo. Muy elocuentes sus reflexiones, Padre Estudillo, como siempre. Esta idea de escucharnos unos a otros con atención y empatía es la clave de todas las posibles soluciones a todos nuestros problemas. Muchísimas gracias. Me gustaría hacerle la última pregunta, doctor Parada. A través de su función como educador, a su criterio, ¿qué cambios deberían implementarse a través de políticas educativas, de política pública, para favorecer el bienestar de los jóvenes y familias hispano-latino-canadienses? Sí, respondiendo a su pregunta y siguiendo la lógica del monseñor, yo complementaría lo que dice monseñor, es quienes están en la mesa que van a hablar, que van a reflejar lo que los grupos jóvenes latinoamericanos. Cuando se habla de política social, ¿quiénes son aquellos que están representando en la mesa para discutir qué tipo de política va a afectar a quién y cuándo y dónde? Porque políticas sociales es la integración de todos los intereses de las distintas comunidades para llegar a algo en común, ¿me entiende? Entonces, cuando se habla de las políticas municipales o las políticas provinciales sobre los derechos de la juventud o sobre los derechos de la juventud es minoritarias de las juventudes que vienen, inmigrantes que vienen de otros países, esos jóvenes necesitan estar ahí presentes. Pero la pregunta siempre es, ¿han sido ellos invitados a la mesa? Se ha hecho una consulta, no una consulta tokenista, no sé cómo se dice en español, tokenista, que solo se hace una consulta para decir, lo hicimos, ¿verdad? Pero sino una consulta seria que realmente nos permita a nosotros, los que ya nos vamos a jubilar, escuchar lo que ellos quieren. Una de las ejemplos de comunidad que a mí me gustaría poder reflejar o imitar son las comunidades afrocanadienses. Ellos han abogado por sus intereses, su voz ha sido escuchada, la provincia ha proveído fondos largos
para que esa comunidad mejore, para que ellos tengan mejor acceso a la educación, mejor acceso a la educación superior, a la educación media, que tengan acceso a fondos que les permita comenzar y terminar la carrera que ellos están incorporando. O sea, para las comunidades latinoamericanas no tenemos que reinventar la rueda, ¿verdad? Sino retomar algunas experiencias exitosas de otras comunidades para que nosotros podamos darle ese sabor cultural de los latinoamericanos, tomando en cuenta de que somos muchas comunidades también, ¿verdad? Que somos muchas comunidades también, que tenemos diferentes intereses, que tenemos diferentes experiencias. Monseñor menciona la memoria, ¿cuál es la expresión? La memoria histórica. La memoria histórica, pero la memoria histórica, no sé, yo creo que se ha hecho en Chile, yo creo que se ha hecho en Argentina, se está haciendo ahorita en El Salvador la memoria histórica de los traumas sociales que se han experimentado. Sería interesante, no sé, no conozco, sería interesante ver si nosotros pudiéramos hacer como latinoamericanos la memoria histórica de cómo es que nosotros nos hemos desarrollado como grupo social dentro de las comunidades canadienses. Sería interesante a ver cómo se puede hacer eso. La presencia de los jóvenes latinoamericanos en la toma de decisiones que les afecta a ellos es crucial. Y para que estos jóvenes puedan participar en acciones cívicas entendido en el marco general de acciones cívicas, ellos necesitan tener la oportunidad de poder entrar. Necesitan mentores se dice, ¿verdad? Necesitan mentores que les ayuden a facilitar lo que decía Verónica, lo que decía Laura. Muchas veces el no conocer cómo los sistemas funcionan los limitaba bastante. Entonces, es como the catch-22, ¿verdad? El círculo. ¿Cómo es que traemos a esos jóvenes para que ellos puedan presentar sus opiniones, dar sus respuestas a los problemas cuando esas avenues no están abiertas para ellos? No sé si son respuestas, pero son procesos que sería interesante que nosotros nos pudiéramos envolver. Hay muchas actividades que están pasando en las comunidades. Eventos culturales, eventos espirituales, eventos educativos. Hay muchos que van simultáneamente, pero que muchas veces como comunidades latinoamericanas corren paralelas y muchas veces no nos comunicamos entre nosotros, ¿verdad? Entonces yo y mi equipo toma la responsabilidad y tenemos que estar conscientes que nosotros tenemos que popularizar lo que nosotros estamos encontrando. Educación e investigación no es un proceso esotérico, ¿verdad? Sino que es un proceso que tiene que diseminarse. Así se dice, diseminar dentro de lo que está pasando para poder facilitar a nuevos caminos para estos adolescentes. Pero no creo que sea yo o sea personas de mi generación, sino que tiene que ser Laura, de Verónica, o de Laura, o distintos otros jóvenes que han tenido la oportunidad, que han tenido éxito, que han manejado, negociar los distintos sistemas educativos y que han tenido éxito, que empiezan a retomar esa responsabilidad, ¿verdad? Es fácil para mí decirlo, ¿verdad? Pero les tomará tiempo, pero yo creo que ellos ya están listos para tomar esa responsabilidad. Entonces, sería ver cómo los sistemas abren esas oportunidades para que ellos entren para poder presentar sus opiniones al respecto, ¿no? No sé si respondo a su pregunta, pero es más una reflexión de qué es lo que nosotros necesitamos como comunidades latinoamericanas y qué es lo que las organizaciones o las instituciones educativas, protección judiciales necesitan hacer para responder las necesidades que cada comunidad tiene y la nuestra. Otra de las cosas también es, como decía Monseñor Estudillo, el vivir en una sociedad multicultural society, como
la que vivimos en Norteamérica, nos permite ver cómo otras comunidades interactúan, qué es lo que tenemos en común y qué es lo que tenemos diferente. Eso puede ayudar a los adolescentes. Tal vez ellos no pueden decir cómo eso les puede facilitar y la conversación que entre ellos pueden tener. Y un último punto, nosotros como inmigrantes o como comunidad inmigrante necesitamos tomar la responsabilidad de reconocer cómo los grupos indígenas han sido marginados para que nosotros no repliquemos ese proceso de colonización, ¿no? Es muy fácil decir entre nosotros eso. No, yo no tengo nada que ver, yo soy el inmigrante, pero el hecho en aterrizar en tierras que no son nuestras es un proceso. Entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad también, ¿verdad? Tomar responsabilidad entre nosotros sobre la diversidad nuestra que existe dentro de la comunidad. Diversidad de afro-latinoamericanos, afro-colombianos, afro-nicaragüenses. Es una comunidad que nosotros tenemos que reconocer y que ellos mismos han estado hablando de sus necesidades, las comunidades LGBT, las comunidades con discapacidades, hay tantas que dentro de nuestras comunidades hacen que seamos diversos en una unidad transparente. Yo no puedo hablar como el Monseñor Autillo, ¿verdad? Pero que seamos unidos dentro de una diversidad de ideas, de identidades, de experiencias que nos permita seguir adelante, porque nosotros no nos vamos a ir de aquí, ¿verdad? Estamos aquí para quedarnos, ¿verdad? No sé si responde su pregunta, pero esa es más o menos mi reflexión. Claro que sí, muchas gracias. Para mí lo importante es que estar conscientes de la necesidad que tenemos de conseguir un sitio en la mesa de toma de decisiones. Es lo importante acceder a eso porque sin eso no va a haber cambio. Es necesario, como usted bien ha dicho, que es necesario haber vivido, tener la conciencia de las decisiones que se están tomando para poder tomar las decisiones correctas. No se puede hacer esto desde un lugar remotamente sin haber vivido la situación. Entonces es muy importante para nosotros conseguir acceso a esos espacios de poder, espacios donde hay posibilidades de integrar cambios. Por el momento, a nivel de secundario, inclusive primario, el Ministerio de Educación tiene interés de tener a los estudiantes como parte de cuando se toman las decisiones, quieren que los estudiantes unan su voz a las decisiones al momento de tomar decisiones. Y eso es muy importante, como también asociaciones estudiantiles en las universidades tienen una labor importantísima. Esto, claro, es en general, pero para nosotros específicamente, si estamos tratando de encontrar soluciones a nuestros problemas, es importante que estemos allí, que de alguna manera lleguemos a esos lugares donde podemos dar nuestra opinión, nuestra voz se puede ser tomada en cuenta. Y muchísimas gracias, de luego, hay mucho que queda por discutir y esta es seguramente una de las primeras discusiones al respecto. Esperamos que tengamos muchas otras. Y ahora mi compañero Alfredo, te paso la palabra. Bueno, como un resumen, yo creo que Monique dijo algo que lo resume bastante bien, lo he dicho aquí, ¿no? La necesidad de estar sentados en la mesa, ¿no? Esa es una idea profunda. Se ha conversado, se ha reflexionado en esta reunión. Muchas gracias a los 4 participantes que han sido brillantes. Se ha hablado sobre como un marco de resiliencia, se ha hablado sobre la fortaleza de los jóvenes, sobre esas experiencias de navegación que tienen los jóvenes que llegan de nuestros países hasta Canadá, la necesidad de reconstruir una memoria histórica. Y se ha hablado del neocolonialismo, que de alguna manera nos pone unos anteojeras, unas gafas que nos hacen ver la realidad política y social de una manera distinta, de una manera particular. Es necesario que nos quitemos esas gafas y veamos
al mundo, a la sociedad, a la cultura de una manera distinta. ¿Sí? Vuelvo a la frase última de Monique, la necesidad de estar sentados en esa mesa, y lo expresado, pues, la necesidad de que haya consultas, que no sean consultas de, como dice el doctor Parada, simplemente se cumplió por cumplir, sino que sea realmente una consulta en la línea del Monseñor Astudillo. Es una consulta que vaya hacia las bases, dice él, para sentir cómo vibra esa cultura, cómo vibra ese grupo étnico, ese grupo cultural, ¿no? Entonces, con esto yo creo que hemos complementado, hemos primero presentado el video y lo hemos complementado con esta magistral conversación en la tarde de hoy. Y de mi parte, Monique, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora solamente me resta agradecerles a todos. El Congreso Hispano-Canadiense agradece su apoyo y su presencia el día de hoy. Agradecemos especialmente a nuestros invitados. Un agradecimiento muy especial para Bernardo García Ramos y Sofía Munguía por su apoyo al evento de hoy. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañan hoy. Les deseo a todos una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, igual antes de retirarnos, nada más les pido que mantengan rápido su cámara abierta para que pueda tomar una foto y se pueda esto, pues, guardar y documentar, ¿no? De básicamente lo que hicimos hoy, ¿no? Entonces, nada más permítanme un segundo, tomo la foto. ¿Podríamos volver a la pantalla grande donde estamos todos? Y ahorita, digo, si seleccionas la galería, la forma de vista en galería, se pueden ver que estamos todos. Pero yo aún así ya tomé la foto, entonces, ya no había problema alguno, no sé si tengo. Okay. Muy bien. Hasta luego, entonces. Muchas gracias por la oportunidad. No, muchísimas Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.